Para este nuevo capítulo de 3 líneas hacia el éxito, hoy contamos con dos de los socios fundadores de una empresa especializada en reforma, diseño de interior e inversión inmobiliaria que han ganado premios durante 3 años consecutivos por sus diseños y su servicio. Sin más preámbulos, soy Rocío García y hoy tenemos con nosotros a David y Alicia del estudio Apunto. Bienvenidos al podcast Club Pro de Línea 3 Cocinas. En este podcast hablamos sobre arquitectura, interiorismo y negocios. Queremos identificar por qué la arquitectura de interiores es tan importante y cuál es el valor que aporta, cómo lo podemos hacer y, por supuesto, queremos compartir algunas ideas, trucos para vuestras casas. Si todo fuese poco, también nos lo pasamos en grande. Desde luego. Hoy tenemos unos invitados súper especiales, David y Alicia, dos de los fundadores del estudio Apunto Proyectos. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Pues bueno, empezamos. Rocío, dadme algunos datos sobre Apunto. Sí. Bueno, chicos, de primer lugar, pues eso, bienvenidos a un nuevo capítulo de 3 líneas hacia el éxito. Para nosotros es un placer, de verdad, teneros aquí. Ya estábamos dudando, en plan, a ver cuándo después del evento, cuándo vienen, así que ya os tenemos aquí, que para nosotros es un placer que vengáis a nuestra casa y bueno, o sea, vamos a hacer un podcast, yo creo que a la altura, hombre, claro que sí. Así que nada, bueno, pues voy a hablar un poco de vosotros para la audiencia. Vuestra empresa, fundada en 2016, sois 3 socios. Hoy, bueno, Eso contamos es. con vosotros, nos falta Carlos, pero seguramente que nos está oyendo ahora mismo. Así que, nada, nos estabas contando antes también el tema de que tenéis vuestro estudio en Madrid, que tenéis más o menos 8 personas en plantilla, 4 que trabajan con vosotros en oficina y 4 que también están con el tema de los montajes y demás. Y otra de las cosas que también nos ha llamado mucho la atención vuestra es que tenéis más o menos entre manos unos 15 proyectos que podéis tener de forma simultánea. Y que, bueno, por supuesto que os pueden encontrar en Madrid, en las redes sociales, en Instagram, que lo pondremos a continuación. Y así que sí, vamos con nuestras preguntas rápidas para comenzar. Así que vamos Ok. allá. Pues alguna pregunta rápida, a ver cómo vamos, ¿no? La primera, Rocío. Sí, la primera que os voy a hacer para David es vuestro edificio preferido de Madrid. ¿Cuál me puedes decir que sería? Torres Blancas. Torres Blancas. ¿Y en tu caso, Alicia? Puf, no sabría decirte. Me pillas. Pues hay uno, pero no sé cómo se llama, que está detrás de la embajada de Estados Unidos, que tiene un voladizo muy grande. Pero no sé cómo se llama. Enfrente del restaurante de Vivo. ¿Sabes cuál es? Sí, ¿verdad? el que está hecho en mármol. Sí, con Muy la bonito. escalinata de mármol travertino y una piel como de cristal, pero no sabría decirte Años cuál es el 70, nombre. De Rafael de la Hoz. de Rafael de la Hoz. Sí. Vale, pues lo miraremos. Son muy bonitos, sobre todo las Torres Blancas, que está al lado de nuestro estudio de, Sí. de Corazón Es de verdad. María. Es Así verdad. que un poco de publicidad allí. ¿Qué gimnasio después del trabajo o un vinito con los amigos? David. Ya me ves que yo no soy de gimnasio. Entonces, Yo tampoco, yo soy de vino, seguro. Los dos de vinito. Genial. Vuestra manera de relajaros después de un buen día duro de trabajo. la El anterior, vinito. La pregunta anterior. Sí, Eso Genial. Sí, pues la película favorita. es. Sleepy Hollow. Oh. Para mí, Origen. Origen, joder, qué buena. Muy Muy buena buenas, también. muy buenas. Luego, si no os dedicáis a la arquitectura, ¿a qué profesión os hubieseis dedicado? Pues yo creo que hubiera sido ebanista o escultor o algo así. Me gusta mucho trabajar con las manos y bueno, hacer cosas. Yo ¿Sí? creo que sí, hubiera sido ebanista. A mí me llamaba mucho la medicina antes de Anda. la arquitectura. De hecho, antes de empezar a estudiar la carrera, pues me planteé el tema de la medicina. Luego ya me di cuenta que no iba a ser lo mío porque me mareaba seguro y tenía claro que tenía que ser arquitecto. Vale. Pues, ¿y cuál es el rincón favorito de una vivienda? La cocina. Anda. Oye, qué bien. Es verdad que además le dedicamos mucho tiempo en los diseños. A mí me parece el corazón de la casa. ¿Y en tu caso, David? Sí, yo también diría la cocina. Y luego, ahora sí que viene el tema de la cocina. ¿Sois más de cocinar o que os cocinen a vosotros? De cocinar. Cocinamos los dos. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Qué bien. Vale. Yo y, creo que por eso es nuestro rincón favorito. y como somos línea 3, mira, si te puedes definir en 3 palabras, ¿cuáles son? Yo diría que soy detallista, soy muy impulsivo y soy carismático. Yo, que soy organizada, multitask
Pues no sé. Organizada, multitask, no sabría decir una tercera. Y punto. Sí. Y eficaz. Eficaz, Porque lo puedes hacer sí. en 2 palabras Sí, en vez de 3. Bueno, pues empezamos entonces, pues siempre nos gusta saber un poco quiénes sois y cuáles son las experiencias. No sé si puedes contarnos un poco, pues quién es David y cuáles son las experiencias que te han forjado como persona y que te han llevado a este punto donde estás ahora. Bueno, pues yo soy el tercero de 4 hermanos, chicos. Yo creo que eso también te imprime carácter, ¿no? A la hora de manejar las cosas y, bueno, y tener el funcionamiento normal. Estuvimos, cuando era muy pequeño, mi padre viajaba por trabajo y nosotros hemos vivido en Alemania y hemos vivido en Estados Unidos de muy pequeñitos. Y yo creo que eso también, el tema de cambiar de lugar y bueno, pues yo creo que eso también me ha convertido un poco en la persona que soy. El tema impulsivo, ¿no? Y que, bueno, yo soy nuestro socio Carlos dice que yo soy un kamikaze, porque nos lanzamos a lo primero que vemos o que, bueno, en fin. Y un poco te diría eso, que mi infancia ha sido feliz y que, bueno, pues que rodeado de hermanos, pues te puedes imaginar, ¿no? Las peleas que podía haber para yo quiero ver este capítulo y no otro, o en fin, o este juguete es mío, o ¿por qué te has puesto esos pantalones? Y ¿no? Ese tema, Sí. ese tipo de cosas. Sí. Y yo, pues, yo soy la pequeña de 3, que son 2 chicos, entonces siempre pues me han dicho que sí era la mimada y tal, cosa que nunca he estado de acuerdo, pero bueno. Pero es verdad que eso pues sí te marca, ¿no? Porque al final yo creo que pues quizá te sientes como más segura de ti misma. Yo creo que siempre he sido como muy sociable, muy abierta, pues bastante extrovertida. Y creo que resolutiva, no sé si a lo mejor por defenderme de mis hermanos, ¿no? Sí. Muchas veces en peleas. Y luego yo creo que además me ha marcado porque en el tema de la obra, que siempre se ha dicho que la mujer, ¿no? es un negocio un poco complicado para el tema de la mujer, siempre me ha dado bastante igual, quizá porque siempre me he enfrentado en casa al género contrario, al género masculino y no he tenido nunca ningún problema. Y Andrew, pues ya llegamos a cuestiones un poco más profundas, ¿no? De que lo que quiero saber, evidentemente tienes una gran pasión para la arquitectura, pero entonces para ti, ¿qué es lo que significa la arquitectura y por qué es importante la arquitectura para nuestra sociedad? Bueno, pues en realidad hace que creemos espacios que nos hagan seguros y que bueno, pues que nos relajemos, sobre todo en la vivienda, en nuestro día a día. Al final todo es arquitectura. El trabajo, el que tengas un espacio confortable, agradable, pues las sensaciones, ¿no? Al final tu manera de sentir, tu manera de vivir y todo depende un poco de todo el espacio que te rodea. Y en la vivienda es fundamental, que al final es la parte que sobre todo más desarrollamos nosotros. Sí, y tú, David, pues eran estas mismas cuestiones que te provocaron ese interés en arquitectura. ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué querías estudiar? Lo mío fue una cosa muy vocacional. O sea, es verdad que llegado un momento yo no era muy buen estudiante, me aburría un poco en clase y el expediente pues no lo tenía bien para empezar una carrera de arquitectura. Pero siempre me había gustado el tema de, bueno, pues de no sé si la obra o el diseño, bueno, un poco esa mezcla, ¿no? Como te digo, que me gusta mucho, o sea, soy muy manitas y tal. Yo siempre me acuerdo de pequeño estar jugando, en vez de con el coche, yo hacía un garaje para el coche. Y a mí me encantaba coger una caja de cartón, recortarla y hacer un garaje y un no sé qué. Y entonces llegaba con el coche, le hacía un remolque a tal, en fin, que era como muy manual, muy de estar... y ha sido vocacional. O sea, eso es una cosa que yo desde siempre quise dedicarme a la arquitectura. Sí, es verdad que a mí también me pasaba de pequeña. Yo jugaba mucho a las Barbies, pero más que jugar a las Barbies para hacer vida de las Barbies, ¿no? Las muñecas, como hicieran las niñas, lo que me encantaba era el previo, el montarles la casa. La casa enorme por toda la habitación. De hecho, a veces me extendía y me iba a otra habitación porque quería más casa y tal. O sea, me encantaba siempre. Luego con los Lego igual. O sea, siempre me ha encantado. Es verdad que al final ha sido muy vocacional, ¿no? Tuve la duda de la medicina, pero fue algo puntual, yo creo. Pero siempre con los juegos y tal desde pequeña he tirado por ahí. Sí.
Y luego, pues, entiendo que estuviste un periodo trabajando en un estudio de arquitectura muy grande, ¿no? ¿Y qué es lo que te provocó? ¿Cuál era la inspiración para montar vuestro propio estudio? Bueno, yo salí de la carrera y pues fue en plena crisis, fue en el 2010. Directamente me lancé o sea, yo tenía muy claro que no quería trabajar para nadie, que quería montármelo por mi cuenta y empecé directamente con el mundo de las reformas porque era un poco lo que había. Era muy, muy complicado meterte, obviamente, en otros temas, sobre todo tú solo y con 25 años. Luego me fui a México y ahí estuve trabajando en un estudio de arquitectura muy pues importante porque era un estudio de lujo, y ahí hacíamos máximo detalle de todo tipo de cosas. Y eso la verdad es que me enseñó mucho y cuando volví a España pues quise, pues tenía muy claro, ¿no? el seguir un poco por mi cuenta. Y el tema de la reforma me llamaba porque podías llegar sobre todo a ese tipo de detalle y, por supuesto, intentar conseguir, ¿no?, esos clientes y hacer proyectos pues increíbles. Pero bueno, ya eso poco a poco. Llegará. ¿Y empezaste a desarrollar tu propio estilo durante este periodo? Bueno, yo creo que al final siempre tienes tu estilo. Desde que estás en la carrera siempre tiras más hacia el estilo de un arquitecto, de otro. O sea, siempre ya cuando haces proyectos en la carrera tienes tu propio estilo, ¿no? Pero sí, obviamente a mí me marcó el estudio de arquitectura en el que estuve en México, me marcó mucho en mi diseño, en mi forma de hacer, incluso en la forma de dibujar en los proyectos en el estudio que tenemos actualmente, en AutoCAD, en todo, ¿no? O sea, eso me marcó bastante, sí. ¿Y cómo defines ahora cuál es el estudio, el estilo tuyo y cuál es el estilo de Apunto? Pues sí nos gusta mucho en general en Apunto estar muy al día, ¿no? Pues al final nos metemos mucho en redes o Casa de Cor, o sea, intentamos estar muy al día de las tendencias y yo creo que intentamos un poco implementarlo, ¿no? Utilizando materiales nobles, las maderas, las piedras, como tonos muy neutros, orgánicos. Al final también el cliente muchas veces obviamente es el que marca un poco su gusto, pero también el cliente te elige a ti un poco por tus tendencias, pero yo creo que un poco vamos siempre por ahí. Sí, nos centramos mucho en qué te transmiten los materiales, ¿no? Al final una piedra natural tiene unas características, una textura, una reflexión de la luz que es muy importante. O sea, quiero decir, no está muy bonito si lo haces con un porcelánico que imite a un travertino, por ejemplo, o una piedra, una caliza, lo que sea, pero sí que intentamos que ese material sea un material honesto. O sea, quiero decir, trabajar con, pues eso, textiles que a lo mejor sean como más crudos, lo que hemos dicho al entrar, los colores cálidos. Yo creo que eso es esencial porque tú puedes tener una casa muy elegante, con unos materiales nobles, con muy cuidado del detalle, los encuentros, las esquinas, tal, pero la iluminación es la que te da la información a tu ojo. Si esa iluminación no está bien cuidada, tiene unos colores fríos o unos colores a lo mejor que están en temperaturas de colores diferentes, por ejemplo en 2700 o 3000, ¿no? Y los mezclas, el ojo ve cosas raras. O sea, y te transmite esa información, ¿no?, de una manera, pues a lo mejor que no es la que tú habías pensado. Yeah. Y entiendo que los colores o materiales para cada cliente van a ser distintos y cada proyecto, pero hay como alguna cosa que siempre estáis intentando conseguir cuando diseñáis un espacio. A ver, la cabra tira al monte al final, como decimos. Entonces, intentamos... Sí que es verdad que, y eso te lo dirá cualquier arquitecto, intentas imprimir tu sello personal o intentas transmitir tus gustos personales a una reforma, a un proyecto, pero no tienes que dejar de contar con el cliente. Que al final, eso es un poco el truco de esta profesión, ¿no? Sí. ¿Cómo combinas lo que a ti te gusta y lo que tú propones con lo que el cliente te está pidiendo? Muchas veces, yo lo digo siempre, que no es tanto... O sea, casi somos psicólogos, ¿no? No somos albañiles o carpinteros, Sí. sino que muchas veces es intentar mostrarle al cliente las ventajas de un material frente a otro,
¿no? Intentarle convencer. O sea, quiero decir, no con el sentido peyorativo de la palabra. O sea, Bueno, convencer cuando sabes que elige mal. Claro, pero efectivamente, no en plan, te impongo esto y tienes que poner aquí un campaspero porque es que... No, o sea, tiene que tener todo una paleta de colores que esté engamado, ¿no? Que tenga una gama parecida. Yo creo que eso es lo que al final le da la armonía al proyecto. ¿Y cómo os enfrentáis a esa situación? Que imagino que es bastante común, ¿no? De que tenéis un cliente que quiere elegir algo y sabes que esto no funciona. Eso ya es mal gusto. No te queda bien. ¿Cómo manejas? ¿Cómo ayudas al cliente? Es complicado Es decirle complicado. al cliente. Muchas veces le enseñas a ver a lo mejor cosas que no han visto. Ujú. Y con mucho material nuestro de otras obras, o sea, quiero decir material gráfico, ¿no? O le preparas un render, una infografía, que eso es también es muy importante. Hay clientes, hemos tenido casos de clientes que tienen una condición que se llama afantasía, es decir, que no pueden imaginarse las cosas hasta que no le entran por la retina. Ujú. Eso es muy complicado cuando tú le muestras un render casi hiperrealista de lo que estás viendo, esa esquina, que va a ser así. Bueno, hemos llegado a tener unos clientes que hicimos unos render 3D, En 3D. con unos ¿Sí? Google dentro de la vivienda, hacía así y veía en tiempo real la espacialización de la casa. Pues no conseguía verlo, eso es una condición, una condición genética, y era muy difícil. ¿Qué es lo que haces al final? Pues le enseñas muestras, ¿no? Le haces un mood board, por ejemplo, de en plan, mira, ¿qué te gusta más? ¿Este mood board tan bonito que te he hecho yo? ¿O este que es con lo tuyo que es diferente, ¿no? Por no decir que es feo? Bueno, le explicas un poco, ¿no? Pues a lo mejor este material es que justo en el suelo del baño, este material es pulido, no puedes, tienes que hacerlo antideslizante, entonces si le hacemos antideslizante es que fíjate cómo va a chocar con eso. O sea, le intentas guiar, ¿no? Le intentas hacer ver que, bueno, porque, aunque es verdad que muchas veces son gustos, oye, si al final el gusto de cada uno tampoco te puedes meter, ¿no? O sea, le puedes al final aconsejar, sobre todo en funcionalidad, que es lo importante. Y yo creo que el sello muchas veces de Apunto ya no es tanto los materiales, que obviamente son importantes, ¿no? En los acabados de la vivienda, pero quizás se notan mucho más en las distribuciones que hacemos de las viviendas. Sí que, por ejemplo, ese concepto open space que hacemos de cocinas unidas al salón, comedor, que es verdad que últimamente se llevan bastante, nosotros al final le hemos llevado, o sea, yo creo que lo tenemos como muy bien implementado en el estudio. Y las distribuciones que hacemos de baños y demás, o sea, al final siempre como que son muy, muy características nuestras. Uh-huh. Y yo creo que ese sí que es un sello que está mucho más marcado, que obviamente es una sensación, ¿no? Luego en el espacio, pero que en el plano se ve muy claramente. Y entonces entiendo que gran parte de vuestro valor es, como arquitectos, es guiar al cliente hacia lo que realmente quieren, pero no saben llegar hasta allí, ¿no? Y me estabas comentando antes de que cada vez es más popular en España pues contratar un arquitecto para llevar la reforma de una vivienda, pero para quienes no saben cómo funciona, explícanos, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo os puedo contratar? ¿Y cómo es posible que eso no es solo cosa de la gente súper élite? Claro, pues nosotros le ponemos el valor añadido de un profesional, ¿no? Hay gente buenísima que no ha estudiado arquitectura o no ha estudiado interiorismo, que por la tradición familiar o de trabajo hacen proyectos estupendos, pero son muy pocos. O sea, esa gente es contada, ¿no? Artesanos, tal, que es tal. ¿Qué es lo que nosotros aportamos o cuál es el proceso? Pues tú nos llamas, Steven, quieres hacer una reforma con nosotros vamos a ver tu casa, hacemos una primera visita y te escuchamos. Pues mira, tengo 100 metros cuadrados y ahora mismo tiene 4 habitaciones, pero yo quiero 2 habitaciones y un despacho, tal. Entonces, ¿quieres 3 habitaciones? No, porque a lo mejor son 2 habitaciones y una que es una habitación más versátil, más flexible, que puede tener una condición de día y luego de noche es otra. En fin, entonces nosotros eso todo lo incorporamos en una información externa, ¿no? Que yo creo que eso es una cosa que sí que sabemos valorar muy bien, o sea, el ordenar las cosas que nos llegan, con todo eso lo metemos en la batidora del diseño y entonces decimos, vale, hay 3 propuestas, 2 propuestas, 4 propuestas.
Y entonces hay una siempre que es la favorita. O sea, que siempre es la que más nos gusta y esa es la que presupuestamos. Vale. Cuando tenemos eso, quedamos contigo, te vienes al estudio, vemos las opciones de diseño y las opciones de presupuesto, evidentemente, porque claro, tú puedes querer montarte un Versalles en tu casa, pero tienes presupuesto para no tanto, ¿no? Entonces, pues es un poco combinar esas cosas. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que como somos constructora también, te saltas el paso de me voy con el diseño a la constructora me lo valora, me voy con esa valoración al arquitecto otra vez, ese arquitecto me dice, vale, pues entonces si no tienes tanto, o sea, nos saltamos un paso, ¿no? Porque como lo tenemos todo en casa, al final te hacemos el diseño y te hacemos la valoración. Casi sería como una valoración en tiempo real, es decir, en esa reunión que tendríamos en el estudio, veríamos, no, pues mira, esto no me gusta, vamos a poner el baño aquí y acá. Ah, vale, pues eso significa una modificación de presupuesto de no sé cuánto, aproximadamente. Y entonces esa es un poco la forma de sobre todo que como estamos, o sea, al final somos arquitectos metidos en una constructora, sabemos realmente los precios. Claro. Un arquitecto que no está metido en una constructora desconoce un poco más, bueno, obviamente, los precios. Pero Pues, a lo mejor hay cosas concretas de materiales y tal que dice, bueno, lo pregunto porque tampoco se va a pillarlo. sobre todo porque él no es el que da el precio, al Eso final lo es, da otro, eso entonces es. no vas a ver esos precios, a eso me refería. Entonces, bueno, pues es más complicado que tenga un control real del presupuesto. Nosotros al final no cobramos un extra por el proyecto. De alguna manera viene todo junto, la reforma con el proyecto. Entonces, bueno, pues tenemos incorporado el que tienes al final un técnico que te está asesorando, que te está haciendo un proyecto y que va a intentar ajustar el presupuesto que tú tienes dentro de la medida, ¿no? O sea, dentro de lo que se pueda, pero va a intentar ajustar el presupuesto a la reforma que quieres hacer. Vale. Sí, y entre pues mucho tiene que ver con la inversión y el valor que estamos generando para esta casa, ¿no? De que, y eso es como una sección de esta entrevista donde quería ir, ¿no? Porque para vosotros, pues muchos de vuestros clientes vienen de fondos de inversión, ¿verdad? De que realmente quieren ganar dinero. Entonces, pues quería empezar con una pregunta que aparentemente es muy sencillo. ¿Qué es el flipping? El flipping es una operación inmobiliaria que consiste en comprar un activo, en este caso una vivienda. Nosotros estamos más especializados en ese tema, el residencial. Una vivienda que por sus características tiene un buen precio de salida. Puede ser por su situación, puede ser, o sea, quiero decir, en la altura del edificio, puede ser por el estado en el que esté la vivienda, o puede ser porque proceda de herencias, en fin, con donaciones de hipotecas o que sea un banco que se lo quiere quitar, ¿no? A veces también la venta se obtiene por mejor importe porque al final el que compra no necesita de una hipoteca, tiene ese dinero. Entonces siempre tienes más facilidad de poder hacer una negociación que te llega mejor a números más generosos para poder hacer esa inversión. Claro. De esos 4 puntos, normalmente se compra porque la vivienda esté en un estado pues que un particular no lo va a comprar o no se mete o dice, bueno, pues yo no me voy a meter porque esto tiene un montón de inversión de meter en reforma, ¿no? Eso nos llega a nosotros, o sea, quiero decir, es ese activo, no, estamos hablando de flipping, que si no me voy por otros lados, ese activo se cuenta con una inversión en la reforma y en el interiorismo, ¿vale? Y luego se vuelve a poner a la venta. O sea, es comprar, reformar y vender. Básicamente es el flipping, ¿no? Es sí. To flip, darle la vuelta. Vale. Así que comprar bien, reformar bien y vender con ganancias, ¿no? Eso es. Pero vender tampoco es, o sea, la gente se piensa que se está vendiendo caro, ¿no? Estás vendiendo, o sea, estás equiparando el activo a activos de la zona. Evidentemente, tú has comprado a 4.000 euros el metro cuadrado, no puedes venderlo a 14.000, porque a lo mejor en esa zona no se vende a 14.000, se venderá a lo mejor a 8.000, a 9.000 reformado y con un interiorismo. Entonces es identificar esos activos y darle el valor de la reforma. Sí, y que realmente es solucionar un problema que es importante en Madrid, sobre todo, pero también en España hay mucha vivienda antigua también que hay que modernizar.
que podemos explotar. Y cuando estamos hablando entonces de inversión, oigo esta frase o esa palabra quizá que es el ROI. ¿Qué es el ROI y cuánto puede ser? El ROI es el retorno de la inversión, ¿no? Es un Sí. factor. Bueno, esto los financieros lo sabrán mejor. Yo te hablo desde el punto de vista inmobiliario. Es el retorno de la inversión, que puede ser en un activo cualquiera, ¿no? O sea, quiero decir, si tú tienes unas acciones o tú has comprado unos vinos o has comprado un terreno, lo que sea, ¿no? En el caso del flipping, el ROI, actualmente las empresas con las que estamos trabajando lo valoran entre un 15 y un 20% del retorno de la inversión. Es decir, que si tú has comprado, o sea, es el beneficio que genera todo el proceso, ¿no? O sea, y te tiene que reportar entre un 15 y un 20% para venta. Y el tema de inversión son números o sea, que es un porcentaje bastante elevado, claro. Sí, si lo comparamos en lo que podemos conseguir invirtiendo en la bolsa, Por ejemplo. es mucho más alto, pero con la seguridad de que tenemos algo tangible también. Sí. ¿No? Sí, tradicionalmente en España el ladrillo, bueno, ha sido y es, quiero decir, un refugio de inversores, ¿no? Eso lo tenemos en inversores nacionales, Sí. pero hoy en día mucho inversor extranjero. ¿Y cuál es la ventaja? Que en Madrid, bueno, pues hay muchas oportunidades, ¿no? De ese tipo. ¿Y cómo veis el panorama ya para el año que viene? Valor de vivienda, precio de vivienda. ¿Cómo lo veis para el año que viene? Pues mira, nosotros tenemos contacto con varias inmobiliarias y la verdad es que nos dicen que está subiendo exponencialmente los precios. O sea, quiere decir que el mercado está subiendo. Siempre se dice, ¿no? que el mercado inmobiliario sube. Hay años que sube en menor proporción y hay años que pega de repente pues picos más grandes. Lo que nos comentan y lo que estamos viendo realmente es que es así. O sea, quiere decir que siempre hay una tendencia alcista del mercado y bueno, pues en eso nos aprovechamos, ¿no? Sí, nos aunque aprovechamos, invertimos. llevamos todo este año hablando, ¿no? de que va a haber un punto de inflexión, que van a volver otra vez a bajar tanto las alquileres como las ventas de las viviendas y demás. No sé si ha habido un momento, creo que hablaban en verano, que sí se ha estancado y demás, también por el precio de las hipotecas. Pero claro, al final hay muchísima inversión extranjera que no necesita de esas hipotecas y que se van a otro mercado que está un poco más por encima y que al final hace que ese mercado siga funcionando. Entonces, el mercado inmobiliario en determinados números yo creo que sigue al alza y probablemente siga el año que viene al alza. Por lo menos la primera parte del año yo creo que seguramente sí. Por lo menos es como un poco la tendencia, ¿no? que hay ahora mismo. Y dices que muchos de estos inversores y los fondos de inversión viene de dinero que no es español, ¿no? ¿Y por qué ven España como un sitio tan bueno para invertir? Bueno, ¿Qué tenemos de especial? Pues somos muy baratos, aunque no nos parezca a nosotros estando aquí, y sobre todo Madrid, ¿no? que es una de las ciudades más caras en tema inmobiliario en toda España. Bueno, es la ciudad más cara, pero el mercado inmobiliario extranjero, que en gran parte viene, es latino y americano, y para ellos es la puerta a Europa, y dentro de Europa es una de las pues de las ciudades o las capitales de Europa más baratas en el tema inmobiliario. Entonces, claro, para ellos claro, el que viene aquí a invertir obviamente tiene mucho dinero y se va a un mercado grande, o sea, importante de pisos, pues por supuesto del 1 millón para arriba. Bueno, pues... Sí, realmente no nos dicen que es como una perla, es la perla de Europa. Tradicionalmente, históricamente, en Berlín, Londres, Roma, ¿no? Las grandes capitales europeas, el acceso al mercado inmobiliario es prohibitivo. O sea, eso es para grandes fortunas o establishments que han tenido mucho tiempo ahí trabajando. Y en Madrid, pues se está empezando a poner, bueno, se ha puesto de moda desde los últimos años, los últimos meses, y es un nicho que está pues creciendo y que está por pegar un subidón, sobre todo en barrios concretos. O sea, estamos hablando de Barrio Salamanca, estamos hablando de Chamberí, principalmente los dos, centro también. Centro.
Pero sí, sobre todo esas zonas son muy exclusivas y también hay un efecto, digamos, del boca a boca. O sea, si viene un inversor americano y le ha salido bien la operación, va a llamar a sus otros amigos que están intentando colocar el dinero, ¿no? Y entonces, hablando de una inversión que quizá... y además, lo estuvimos hablando antes, ¿no? De que a nivel personal, muchas veces la casa y nuestra vivienda es nuestra mayor inversión en la vida. Entonces nos preocupa, ¿no? De que no queremos meter la pata y terminar reformando y restando valor de esa vivienda. Entonces tenemos que hacerlo con cabeza. Pero también si es donde vivimos, pues tiene que ser personal. Quiero que esté acorde con mi gusto personal. Entonces hay una diferencia entre la reforma para vivir y la reforma para invertir. Pero si quiero añadir el máximo valor a mi vivienda, dame algunos trucos. ¿Qué debería hacer? Yo creo que te tienes que dejar asesorar por un profesional. O sea, tú cuando llegas a un restaurante y no sabes qué pedir, tú le preguntas al camarero, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está más rico? ¿O qué es lo que más piden? ¿O qué es lo que más tal? No te arriesgas con un nombre rimbombante que dices, va a estar riquísimo. Pero luego te ponen una cosa que no te gusta. Yo creo que eso es importante. O sea, el dejarse asesorar por la gente que tiene experiencia y por un profesional que te sepa guiar. El tema Claro, ahí tendríamos que diferenciar, que si quieres lo puedes contar un poco más, Alicia, el tema de si es para inversión o si es personal. O sea, si es personal. Si es personal, evidentemente tiene que ser una casa que tú estés cómodo, porque va a ser no cambiamos de casa como de coche o como de ropa. Normalmente, si no tienes una mentalidad de inversión, porque quieres comprarte una casa y a los 10 años venderla para comprarte otra mejor, te vas a quedar en tu casa hasta que la disfruten tus hijos, o sea, eso es así. Y entonces tienes que hacer una reforma o tienes que hacer un planteamiento de la casa que sea acorde con tu estilo de vida. O sea, es decir, si tú te cocinas todos los días porque eres chef, pues no tengas una cocina abierta al salón. O sí, pero con 3 campanas, ¿sabes? que te absorban ahí, sí, como si fuese un jet. Sí. O si tienes 30 amigos, pues tendrás que buscarte un sitio donde recibir. Es decir, ¿cuáles son tus necesidades de vivir o cómo vives tu cotidianidad? Y entonces hacerte una cosa acorde a lo tuyo. Yo, por ejemplo, si me entra un fotón de luz por la mañana, me despierto. Entonces yo duermo con las persianas bajadas, a tope, todo oscuridad, ¿no? Si eres así, pues no puedes decir, no, voy a no poner persianas porque me gusta la luz. Pues te gusta la luz de día, pero de noche quieres dormir, ¿no? Es un poco así. De cara a la inversión, ¿qué es lo que yo destacaría que sería más importante? El tema de interiorismo, a lo mejor, ¿no? Bueno, al final los números los haces pues dependiendo obviamente de la zona donde se ha hecho la inversión de la vivienda. Dependiendo del barrio y a dónde vas a destinar la venta de esa vivienda, ¿no? O sea, a quién podría estar destinado, pues los materiales al final van un poco de la mano. Obviamente lo que te inviertes por metro cuadrado en la reforma, no quiero hablar de zonas, pero no es lo mismo obviamente en una zona que en otra, ¿no? Eso es lógico, igual que el que se compra su vivienda, dependiendo de dónde sea, obviamente no quiere poner a lo mejor suelos de mármol, pues porque no luego el día de mañana, pues es que eso no lo vas a sacar una rentabilidad, porque es que dependiendo de dónde sea, pues eso lo sacas. Pues esto pasa un poco lo mismo con el tema inmobiliario, o sea, con los fondos. Y luego sí que es clave en el tema de la inversión el hacer la decoración, el interiorismo al finalizar la reforma. Porque sí que hemos visto ya por experiencia que cuando una vivienda la reformas, por muy bonita que la dejes, no la vendes igual, aunque tengas unas fotos estupendas, si no tienes un mobiliario hecho. Cuando tienes un mobiliario hecho, o sea, se vende un mobiliario pensado, bien hecho y por profesionales, obviamente, se vende muchísimo mejor. Entonces eso es clave. ¿Y habéis visto algún ejemplo específico de cuándo se hace? No sé, porque me imagino que se vende ¿qué? ¿Más caro o más rápido? A pesar de lo que piense la gente, el decorar una vivienda entera no te sale tan caro. Tienes que, al final, buscas ese look and feel que te dé pues una sensación de que realmente, bueno, la casa la tienes completamente decorada,
un poco acorde con dónde estás vendiendo la vivienda, pero no tienes por qué invertir tantísimo dinero. O sea, en realidad no es tanta inversión cuando te ayuda de una manera tan rápida a sacar esa inversión a la venta. O sea, al final la amortizas muy rápido porque lo vendes mucho más rápido. Entonces, merece muchísimo la pena. Nosotros hemos tenido un caso real en el que una vivienda ha estado, pues no sé si 3 o 4 meses, es verdad que ha coincidido parte del verano, ha estado a la venta, reformada, con fotos muy buenas, publicada, tal, y no se vendía. Y ha sido decorarla completamente y, de verdad, una semana a la venta con decoración publicada, verla, y yo creo que ha sido el segundo cliente que ha visto la vivienda y la ha comprado. O sea, realmente hay un cambio... Sí, o sea, hay un cambio tremendo en la estética y la velocidad en la que se vende. Entonces, bueno, pues es verdad que de cara al flipping que hablábamos, ¿no?, de la compra, reforma y venta, es fundamental el tema de la decoración. Y es una lección que tienen un poco más claro o tienen más aprendido los fondos de inversión frente al particular a la hora de vender la casa. Lo tienen, yo creo que mucho más claro. Sí. El particular, cuando hace una inversión, quiere intentar ahorrarse ese dinero de primera, si no lo hace. Y entonces espera esos meses hasta que ve que no le saca partido y entonces ya te dice, oye, ¿qué podemos hacer? Cuando tú ya le has dicho desde el principio, decóralo, hacemos el mobiliario y todo desde el principio, porque al final necesitas un proyecto, necesitas un tiempo, al final pedir todos los mobiliarios, meterlo, decorarlo y tal, te lleva mínimo un mes, mes y medio. Entonces, si tú ya lo tienes en cuenta mientras estás haciendo la reforma, estás metiendo muebles desde el primer día que has hecho la limpieza de la obra y tienes la obra terminada. Entonces ya no has perdido tiempo y prácticamente a los 15 días la tienes decorada, haces fotos y es que es mucho más rápido ese proceso de venta. Entonces, bueno, pues sí, ha llegado algún cliente que te la ha pedido después y pues ahí él mismo se da cuenta, ¿no? Sí. Y pues os quería preguntar también, porque he leído que habéis ganado unos cuantos premios allí con House, ¿no? Con House, sí. Que han sido 3 años seguidos también, que cuando veo algo así, eso no es por casualidad, ¿no? Y eso ya es un premio que tiene que ver con el servicio. Y me pregunto, ¿cómo ha afectado vuestro estudio? E incluso cómo os ha afectado a nivel profesional como arquitecto o incluso como persona este reconocimiento. Hombre, cuando en el 2016 nos metimos a trabajar en esto, así me tiro al vacío a ver qué sale. Bueno, a ver qué sale, quiero decir. con un poco de planificación, pero de repente en 2 años, porque esto fue en el 2018, 19, 20, que ganamos el premio de House, pues hombre, te da muchísima alegría, ¿no? Y dices, qué bien, hemos llegado a alguna cosa. Fíjate, en una cosa que le pones pasión, al final se nota, ¿no? Y cuando haces las cosas cuidadas, ¿no? Es que te cuesta lo mismo que hacerlas rápido y mal. O sea, preferimos muchas veces que eso se lo decimos a los clientes. Mira, si estás buscando que te haga la reforma en 1 mes y medio, yo lo siento mucho, aunque tengas muchísimo dinero, no te lo puedo hacer. Porque hay unos procesos y hay un... Quiero decir, no significa que perdamos el tiempo y que estemos ahí un tío pintando. No, o sea, pero claro, cada cosa tiene su dar y hay que organizar los procesos, vaya. Entonces, pues claro, para nosotros eso fue pues un subidón, la verdad. Es verdad que no nos ha reportado mucho, ¿no? Mucho cliente Comercialmente no. Comercialmente. Bueno, pero es una satisfacción personal, obviamente, sí. ¿no? Cualquier reconocimiento de eso siempre pues te satisface. Sí, da confianza, Sí. sabéis que ya lo tenéis muy dominado y frente a esa posición donde estáis ahora, que ya lo tenéis muy controlado y las cosas salen súper bien. Si miramos un poco al pasado, contadme, ¿cuál ha sido el mayor desastre que habéis tenido? Desastre. Desastre. Pues mira, una cocina fuera de Madrid que empezamos y tal, pero... No sé ni cómo nos metimos porque es verdad que... O sea, bueno, nos metimos porque es verdad que al final... De eso hemos aprendido, al final de estas cosas es de donde más aprende. Sí. Entonces todo esto te viene muy bien, porque ya sabes que solo una cocina o solo un baño o solo tal, nosotros no nos metemos porque bueno, al final te lleva tanto tiempo o más como una reforma integral.
Y bueno, pues ahí al final nos metimos, bueno, pues porque en ese momento sí nos metíamos, hace ya bastante de esto, y fue un cliente bastante especial que estaba sentado en el sofá viendo pues cómo ponían el pladur y cómo atornillaban y cómo encintaban y cómo todo. Entonces nosotros tenemos fue muy violento. Una forma de presentar los proyectos que es un poco de formación profesional, y aplicamos un poco los procesos de la arquitectura a la reforma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros presentamos presupuestos muy desglosados, con partidas muy desglosadas y que tienen mucha literatura. Es decir, metro cuadrado de pladur. Claro, ya dábamos marcas comerciales. Pladur es una marca comercial, pero que se ha quedado en el vocabulario como el Scotch Brite. Pásame o el ¿no? Bimbo, el pan Bimbo. O el pan Bimbo, ¿no? O sea, son marcas que se han incorporado al vocabulario, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros decimos tabique de pladur, no quiere decir que sea de pladur marca registrada, sino que es un tabique de cartón yeso, de una lámina de 13, Bueno, pues ¿qué pasaba ahí? Que esta mujer pues se lo tomaba tan al pie de la letra que, bueno, pues no entendía por qué no poníamos marca pladur, que poníamos una marca también de primer orden, o sea, poníamos... Que el precio es igual. Que era igual. Es la Lo que pasa es que nuestro proveedor tenía, pues, esa marca, ¿vale? Entonces, fíjate, para nosotros fue una cosa de decir, no entiendo, o sea, quiero decir, no es que te esté vendiendo un solomillo y te esté poniendo drag, ¿sabes? Sino que es lo mismo, o sea, es el mismo material. Bueno, pues a partir de ahí, esta mujer llegaba, ella no estaba viviendo en su casa, pero iba a la obra durante el horario laboral porque, bueno, pues era una desconfianza que ella generaba o que ella tenía y era un tema suyo. Y entonces, pues esa obra se demolió y se paró. Sí, bueno, se empezó a hacer, pero empezó a fijarse en esos detalles, empezó a hacer determinados comentarios y ya decidimos que no iba a llegar a buen puerto. Decidió ella, que fue una cosa que nosotros por contrato hay una penalización de un 20% si de forma unilateral rescindes el contrato. Que normalmente es una cláusula que la pones por si acaso, pero que jamás dices, no la voy a usar, yo esto ¿para qué? Si al final llegas a un acuerdo. Bueno, pues fue así, ¿verdad? Se presentó y mira, que quiero rescindir el contrato, te voy a pagar el 20%. Y dijimos, no. O sea, quiero decir, no estás de acuerdo, aquí todos están amigos, pero ya venía con esa idea de decir, rescindo el contrato y te pago el 20% de penalización. Y nosotros dijimos, no, hombre. O sea, nos pareció tan desastroso que dijimos... Sí. Y así fue una cosa como más, ¿no? Sí. Pues me parece muy interesante. Además, estuvimos hablando la última vez que nos vimos sobre cuál es la mejor manera de sacar partido de un arquitecto que contratas y tiene que ver con esa cuestión de confiar, ¿no? Total. Sí, confiar en ellos. Y si nos ibais a dar unas recomendaciones, entonces, hablamos un poco de tendencias en el mercado y estas cosas. Ahora, empezamos, ¿cuáles son 3 materiales que están por ahí o 3 ideas o conceptos que ya creéis que están un poco pasados de moda? Los estampados de tipo el gres antiguo. El hidráulico. El hidráulico. Sí, fuera. Eso estuvo de moda, súper de moda. Es súper de moda, sí. Además, sí. Eso nunca lo entendía yo, porque además es un suelo súper delicado. Bueno, pero hubo muchas imitaciones. A mí me gustaban más las imitaciones. Luego ya son un cutre, pero... En la primera obra que hicimos de la historia de Punto se hizo la cocina con un porcelánico, con un hidráulico, perdón. De verdad, buenísimo. De verdad, que venía que lo hacían en Marrakech. Bueno. O sea, un disparate. Sí. Que además es que eso te costaba a lo mejor 120 euros el metro cuadrado de material. Que te ponías un travertino y te quedaba estupendo. Sí. Y muy complejo y difícil de instalar y de cuidar. Frágil, súper poroso. Sí. Pero bueno, eso ya es un estilo, una Pasó estética que ya está... No está tanto. Pues mira. Y el alicatado metro. El biselado ese con brillo blanco y negro. Sí, que luego han sacado 1000 colores, se ha colocado en espiga. Bueno, hoy en día nos sigue pidiendo algún cliente alguna cosa de esas. Todavía algo tal, pero es verdad que ya eso también ha pasado un poco a la historia. Ahora la tendencia es mucho más de materiales naturales, es todo como muy ecológico, natural, las pinturas tipo Coquelin. Volviendo un poco piedras, a la arquitectura tradicional, ¿no? Sí. La arquitectura del barro, de la arcilla, de los piedras naturales, morteros de cal, maderas. todo eso. Y nos falta una de... Uno más que ya ha pasado. Sí, ¿no? Eran 3, hemos dicho 2. Sí.
Sí, era el azulejo metro. Ah, ¿no? los colores, lo de pintar una estancia con 3 colores. O 2 colores. O el cabecero de el color cabecero no de sé un qué. color y el otro. No. Nada, eso Ponte también pasó. papel, Sí. ponte un. No. Los papeles que han vuelto mucho, sí. Sí, los papeles. Pero porque Pero hay tienen diseños muy también la bonitos. tendencia, ¿no?, de poner solamente el cabecero. Porque la Sí. gente no se atreve. Realmente el papel, bueno, como antes, ¿no? Se colocaban las Efectivamente. estancias enteras. La gente no se atreve porque les da como un poco de miedo que se cansen y demás. Pero es verdad que bien pensado te queda espectacular. A mí me gusta mucho, estoy viendo muchos papeles en baños y en espacios pequeños. sí. Y ya como que no tienes que correr el riesgo de que sea toda la casa entera, Sí, es un espacio sí. más reducido, pero sí las 4 paredes. Claro, eso es. Sí. Sí. Sí, lo de los colores es, por ejemplo, todo blanco y es en gris clarito, casi blanco, perla. No. Si te gusta un color, ponte una pared en verde mojito, no sé, me lo invento, en rosa nude, ¿sabes? Y te queda espectacular. Hace poco hemos hecho para unos amigos nuestros, bueno, me encanta, pero yo les llamo lo que son de la Bauhaus, porque es que es todo cian, magenta y amarillo. O sea, es todo así y súper colores. Bueno, pues hemos metido un rosa fresa que ha quedado espectacular, que hemos pintado la moldura, la puerta, el no sé qué, y queda como, pues no sé, como una cosa súper moderna. Es verdad que es muy llamativo y es algo muy personal, ¿no? También en un proyecto hace ya años, que es un proyecto que además llamó mucho la atención en general en o sea, en clientes que nos vinieron luego pidiendo información incluso por el proyecto, de una vivienda que hicimos con las puertas azules. Sí. Azules, que además esa cocina gustó mucho también de línea 3. Y ahí colocamos las puertas azules pues porque querían, bueno, pues el tema de personalizar mucho la reforma de tu vivienda. ¿Y por qué las puertas blancas? Siempre se colocan las puertas blancas. Eso es. Sí. Entonces, es verdad que si quieres darle personalidad a la vivienda hay muchas maneras de hacerlo, pero no te quedes en voy a pintar la pared del cabecero. O sea, y esas puertas, la verdad es que quedaron súper bien. Podían no haber pintado solo las puertas y haber pintado el pasillo entero que quedaba ahí, porque queda genial, pero bueno, que fue como un detalle. Pero eso ya y- eran puertas de paso. Sí, sí. Las En puertas azul. de entrada a Aquí. esa vivienda y tal, Qué eran guay. puertas grandes, además Sí. de 2,40, con moldura y tal, y eran puertas con un azul intenso, Un azul pero quedó sí. súper bonito, la verdad. Sí. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo ahora una reforma en la que las puertas van en un gris muy oscuro, prácticamente negro, pero es una manera de meter un detalle y no hacer siempre las puertas blancas, ¿no? Que O es como poner más típico. Una cosa que hacen mucho los americanos, que es la puerta en un color y el rodapié y la tapeta de la puerta en otro color, pero en un color que es un gris oscuro, tal. Porque, claro, hay gente que te dice, no, tengo el rodapié en blanco y pinto la puerta en azul o en verde, me lo invento. Y pinta también, y dice, ¿y la tapeta también? No, la tapeta va en blanco. ¿No? Es una línea que está recorriendo Sí. un borde y que tiene que tener una continuidad. O sea, bueno, eso es un poco, podríamos estar aquí hablando hasta Sí, mañana. eso sí es verdad, eso sí puede quedar muy bien y no se ha visto tanto en España. Es una idea muy bonita de tener la puerta de un color distinto. Lo que es a la hoja. Sí, mira, en mi casa yo tengo las puertas de roble y la tapeta así en blanco. Claro. Muy bonito. ¿Sabes? Porque no he sido lo suficientemente atrevido como para meter un color. No, 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 pero No, está pero bien. esa combinación es Pero un la poco lo mismo. combinación sí Sí. queda guay. Porque ahí Sí. que haces, si te cambias el rodapié, en blanco, porque imagínate que tenías el rodapié en roble, imagino, pues ya haces la tapeta de la puerta también en blanco, ¿no? O sea, le das un sentido. Sí. Bueno, yo creo que nos quedamos con eso como un buen consejo, me ha gustado mucho. ¿Y cuál sería la petición más común desde vuestros clientes ahora mismo? Hay una petición específica que casi todo el mundo os está diciendo, pues queremos conseguir lo que sea. Bueno, todo el mundo quiere un vestidor. Sí. O sea, eso es una cosa común. Todo el mundo quiere buscar Mucho almacenaje. un espacio para tal. Y, que esto ya lo habréis oído infinidad de veces, recuperar los espacios exteriores de las viviendas. Es decir, terrazas, balcones. Sí. Eso lo estamos notando un montón. El año justo después de la pandemia hicimos una casa en la que no solo recuperamos el espacio que habían anteriormente incorporado al salón en la terraza, sino que es que se hizo más grande la terraza. O sea, se hizo una terraza, imagínate, de 5 metros cuadrados, pues hicimos una terraza de 15 metros cuadrados. O sea, estamos haciendo el contrario, ¿no? Antes decía, no, recupero la terraza porque para qué va a ser un nido ahí de suciedad y voy a estar limpiando, no quiero ocuparme de las plantas. No, ahora es que la gente, después de lo que hemos vivido, pues demanda estar fuera, ¿no? Claro. Y eso sí que es una cosa como muy común. Sí.
Pues que sí, eso sí es interesante. Sí. Pero realmente el sueño de todo el mundo es tener un vestido. Un vestido. Y es verdad que últimamente también nos piden mucho las cocinas abiertas. Sí, sí. Siempre. Sí. Es verdad que yo creo que es una tendencia, ¿no?, de gente joven, que al final es la mayoría de los que nos vienen a nosotros. Y ese concepto de cocina abierta, quizá porque pues, cocinamos menos, ¿no? O tenemos esa tendencia de, mientras estoy cocinando, pues tengo esa vida social, ¿no?, que la mantienes. Y siempre, la verdad es que el 99% de los proyectos diría que van con las cocinas abiertas al salón. Vale. Pues, oye, pues muchísimas gracias. Podríamos seguir todo el día, pero terminamos ya con las 3 preguntas finales que siempre hacemos Sí. a todos nuestros invitados. Eso Rocío. es. Sí, la primera pregunta que os hago es el mayor desafío con el que os hayáis encontrado en vuestra carrera profesional a lo largo de estos años. Yo creo que fue la vivienda de Miguel Ángel y Resby, que fue, se habían comprado, ellos vivían en el A, por ejemplo, ¿no? Se compraron el B, que era Sí. un simétrico, y tuvimos que hacer una reforma, primero del que se habían comprado nuevo, llegar con toda la reforma hasta la división entre las 2 viviendas, ellos viviendo evidentemente en su casa, luego cuando estaba esto hecho, mudarse, ¿no? Y tirar este tabique y a ver qué encontrábamos, porque luego Desniveles en suelos, techos. Exactamente, o sea, era como cuando empieza la tuneladora por un lado, ¿no? Y Tienen que y encontrarse entra por el otro, y se en el encuentran túnel. justo y es al milímetro y tal, pues Sí. nosotros lo decíamos que era una cosa parecida. Y eso, la verdad es que eso fue una obra muy demandante. Que Y salió. el último tramo, ¿no?, de unirlo, que además están ellos viviendo en la vivienda, que es un tema también bastante delicado. Sí. Sí, ese fue, yo creo, uno de los retos importantes en Apunto. Luego, otra de las preguntas es el gran aprendizaje que os lleváis en vuestra andadura hacia el éxito. Pues yo creo que aprendemos todos los días, porque es verdad que todos los días, como cada cliente es diferente y cada proyecto es diferente, pues te surgen dudas y cosas nuevas y diferentes. Yo lo resumiría en escuchar al cliente, entender un poco las necesidades que van surgiendo cotidianas, porque nosotros tenemos las nuestras propias y las de nuestros amigos o nuestra familia, Sí. pero somos muchas personas en este país y te vas encontrando casuísticas diferentes, ¿no? Y familias diferentes y trabajos diferentes y tal. Y yo creo que eso todo, incorporarlo como al libro gordo de a ver cómo hacemos una reforma, pues nos viene muy bien. Y yo creo que eso seguiremos en el futuro yendo hacia eso. Y luego la última pregunta que os hago es que si pudierais volver al pasado, a vuestro yo de 16, 18 años, ¿qué consejo le daríais para llegar a donde estáis ahora? A ver. Comprar bitcoins, ¿no? Compra bitcoins, cuando salga una cosa con una B así tachadita, compra todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Que te va a venir muy bien, aunque no lo sepas. No. Y bueno, sobre todo vive, o sea, quiero decir, disfruta de las cosas que te van llegando, ¿no? Y no renuncies no a nada, sino no renuncies a cosas que a lo mejor al principio te parezcan que no van a ser útiles, porque de todo se aprende y siempre puedes sacar partido de las cosas, ¿no? Haz muchos amigos, porque yo creo que eso es fundamental para nuestro sector, Sí. que es muy comercial. O sea, haz todos los amigos que puedas hacer y llévate bien con todos, si puedes, y da igual ideología, género, Da igual. labor, o sea, de dónde vienen, porque eso es clave para hacer una red de contactos, ¿no? Ujú. ¿Y tú, Ali? Pues lo del Bitcoin. No, yo quizá fíjate, una cosa que hubiera hecho y que no hice era haberme ido de Erasmus. Me hubiera encantado haberme ido de Erasmus, que no lo hice, y hubiera hecho eso. Luego, en cuanto al tema profesional, pues al final la verdad es que enseguida yo creo que me lancé a la andadura por mi cuenta. Y no o sea, que sería un poco, ¿no?, el decir atrévete y lánzate, pero bueno, al final lo hemos hecho y nunca he tenido miedos en ese sentido. Entonces, bueno, yo por alguna cosa que me quedé ahí con la espinita clavada de no haber hecho es el haberme ido de Erasmus, por haber conocido más gente también, Sí. por idiomas, por experiencias personales. Sí, probablemente eso. Bueno, pues Steven, estas han sido las 3 preguntas finales que teníamos preparadas. Pues me parece un sitio muy bonito para dejar todo y ahí lo tenemos, disfrutar la vida y sin miedo y ir lanzado por lo que uno
por lo que nos gusta, ¿no? Pues muchísimas gracias por venir y a vosotros. Y ahí lo dejamos para hoy. Sí. Muchísimas gracias de verdad por formar parte de Trainers hacia el éxito. Así que nada, seguro que nos vemos pronto en muchos proyectos. Esto ha sido Gracias. todo.